Hola, buenos días y bienvenidos a Tu Momento Furtebú, el canal de entretenimiento en el que se habla un poco de todo. Hoy ya, último fin de semana de enero del 2024, nos encontramos a una agradable temperatura exterior de 4 grados en positivo, por lo que dentro de la autocaravana la temperatura es bastante agradable simplemente usando la calefacción eléctrica por aire impulsado. En el vídeo anterior os presenté el Atto 3, un coche eléctrico que estuve mirando como posible alternativa para sustituir al Mazda MX-30 que tenemos actualmente, y os comentaba ciertos aspectos que no me gustaban del Atto 3 que consideraba mucho mejores en el Mazda MX-30. Por lo tanto, hoy voy a presentaros el Mazda MX-30. Voy a enseñaros el coche que usamos nosotros. Lo tenemos ya aproximadamente unos 2 años y medio, para devolverlo finales de agosto, principios de septiembre. Es el modelo de alta gama dentro de los MX-30. Y bueno, voy a poneros primero unos pequeños vídeos mostrándoos lo que considero más destacable del vehículo y después haré mi valoración general sobre el mismo. Me gusta la estética del coche. La parte de atrás tiene estas luces redondas que dan un aspecto un poco deportivo, con estos pasos en plástico que son un poco más rudos. El lateral no es muy destacable y el frontal sí que es un poco más afilado, que le da cierto aspecto deportivo, pero esto en ningún momento es un coche deportivo. Esto es un SUV y la dinámica de ningún modo es deportiva. Estas son de apertura suicida, que les llaman, y nos permite un acceso brutal a la parte de atrás. Sobre todo para niños es muy cómodo, puedes manipular todo el interior de una manera muy sencilla y muy confortable. El asiento delantero está en mi posición habitual de conducción, 1,80 m, y podemos ver que tengo espacio suficiente para las rodillas, pero podemos ver que las piernas no las tengo en una posición muy ergonómica como las tenía en el Atto 3. Estos asientos traseros son menos confortables que los del Atto 3 y son unos asientos traseros que son para gente más pequeña o para niños. Para alguien de 1,80 m no son unos asientos confortables. Valen para un ratito, pero para trayectos largos esto es realmente insufrible. Las ventanas traseras podemos ver que son ventanas de tamaño pequeño, no son ventanas que se puedan subir y bajar, y sí que tenemos también este otro ventanuco aquí que nos permite mayor luminosidad dentro del coche. Pero los asientos traseros realmente son asientos para niños o para adultos bajitos, no son asientos para alguien que mida más de 1,70 m. Este coche nosotros lo utilizamos como coche urbano, lo utiliza normalmente mi mujer y detrás van los niños, los dos niños van perfectamente. También lo utilizamos cuando tenemos que hacer trayectos cortos en fin de semana, puesto que como tenemos ya las sillitas montadas es mucho más cómodo y tampoco le hacemos desgaste al otro vehículo. Los asientos de atrás, el asiento del conductor cuenta con regulación eléctrica desde la parte de atrás. Puede hacerse tanto hacia adelante como inclinarse para tener una salida buena. El asiento del copiloto no tiene esta regulación eléctrica, debe hacerse manualmente. Los asientos son muy bonitos por la parte de atrás, con este símil de piel, pero esto realmente tenerlo para niños, con los pies los niños esto lo destrozan enseguida. Por lo tanto, nosotros los llevamos protegidos con este plástico, que como se puede ver llega hasta la parte de abajo, y después de 2 años y medio pues así los tenemos perfectos. El interior del coche, como se puede ver, es muy bonito, juega con este símil de lana. Los asientos son de un tejido también parecido a la lana, muy bonitos, y que además pues nos hacían juego con la sillita que teníamos ya de antes. Aquí tenemos también este símil de piel, los asientos este símil de piel, y podemos ver corcho aquí en la consola central junto con ese toque de plástico. Y la parte de las puertas les señalaré también, muy cómodas, con ese recubrimiento y ese tipo de piel falsa con sus pespuntes. El tirador, muy buena calidad, se puede ver que es muy sólido, no se notan crujidos. Y la verdad es que la calidad que se percibe con este coche es bastante alta. El interior del coche me parece de mucha calidad. Aquí tenemos un volante muy bien acabado, completamente redondo. Las puertas, este símil de lana, este símil de piel, con todas estas costuritas que le dan un detalle de calidad bastante bueno. Unos tiradores preciosos. Podemos ver la robustez y la calidad que tiene esto.
corcho, símil de piel, unas bolsas a las que bueno les he hecho en falta un poco de felpa en la parte de dentro. La consola central muy bonita, me recuerda bastante a la que tienen los BMW. Un pomo muy ergonómico. Esta pantalla es para el climatizador, lo voy a mostrar ahora. Pantalla pequeñita arriba que en ningún modo es intrusiva. Tenemos también un head-up display y podemos ver la parte del acompañante. Podemos ver los asientos. Qué bonito desde mi punto de vista que es el diseño que le han dado. La parte de atrás la podemos ver desde aquí. La sillita que nos quedó perfectamente conjuntada con los asientos. Y voy a mostrar ahora un poco lo que es el funcionamiento digital. Este modelo es el tope de gama. Hay otro que por dentro es más básico. Tenemos encendido automático. El asiento tiene regulación eléctrica, tanto en la parte de atrás como hemos visto antes, como aquí para el asiento del conductor. El asiento del acompañante no es eléctrico, es manual. Tenemos aquí una consola muy original. Este botón me recuerda bastante a los de BMW. Detalles en corcho, que además nos sirven para tapar la parte que tenemos aquí del reposabrazos, que nos deja un espacio bastante profundo. El reposabrazos además se puede hacer hacia adelante o hacia atrás, y cuando bajamos esto pues podemos acceder a la parte del reposabrazos. Este detalle de corcho muestra los orígenes de Mazda, que era una empresa de corcho. Muy cómodo esto para manejarlo, su frenito, el botón de la radio que nos sirve también de joystick. Este pomo es muy ergonómico, me encanta. Esto de aquí nos sirve para la climatización. El problema que tiene es que para acceder a estos botones físicos, porque puede hacerse tanto digital, lo vemos aquí, como físico, cosa que está muy bien para quien no le guste los botoncitos táctiles. Esto puede moverse tanto con los botoncitos táctiles como con los físicos. En esta parte de aquí es muy sencillo, pero para acceder a esta parte de aquí, la palanca molesta un poco. La pantallita de arriba está muy bien. La pantallita de arriba es pequeña, grande, buena calidad, lo justo y muy bien. Aquí podemos ver el cuadro de instrumentos, que está muy bien. El coche además cuenta con head-up display. Y aquí tenemos unos botoncitos donde está para desactivar varios sistemas de seguridad, la cámara que puede enchufarse en marcha prácticamente siempre, para quitar los sonidos de parking, y esto que para el control de tracción. Esto varias marcas japonesas lo hacen, te lo ponen en un sitio donde no puedas acceder a él mientras estás conduciendo, porque ellos dicen que esto no es para tocarlo mientras estás conduciendo. Me parece una pena. El otro día intentamos buscarlo en el menú porque teníamos que salir de la nieve, que estábamos un poco atascados, y para eso es mejor desconectar el sistema de control de tracción hasta que haya salido, entonces volver a enchufarlo, y no lo encontramos. Claro, después recordé que muchas marcas japonesas esto lo hacen así. Memoria de asientos. Está muy bien porque además no solamente es memoria de asientos, sino también de los espejos, y un equipo de música Bose. El otro día creo que en el vídeo del Atto 3 dije que era JBL, no, es Bose, y se oye maravillosamente. Este vehículo hay que mirar cómo está el interior, de bien conservado. Este coche lo tenemos ya 2 años y medio, lo devolvemos a finales de agosto, principios de septiembre, y simplemente mirar cómo está conservado el coche, la calidad de los materiales, no hay crujiditos, no hay nada que cruja aquí, nada que se mueva. Esto es muy sólido y es un coche que realmente da la impresión de estar muy bien construido. Aparte de, para mi gusto, ser muy bonito por dentro, los gustos cada cual tiene el que tiene, es un coche que realmente cuando te subes en él es muy acogedor. Se nota que está muy bien hecho, dinámicamente sorprende, y es un coche que realmente a mí me encanta. Perfecto, por supuesto no es, pero cuando lo comparo con el Atto 3, este vehículo tiene una calidad, este vehículo tiene unos detalles, una terminación que el Atto 3 desde luego no tiene. La calefacción funciona perfectamente. El vehículo, cuando tocas mínimamente el acelerador, sale de una manera contundente. Tiene 145 caballos, tampoco es que tenga tanto, pero lo tiene muy bien. Aquí detrás tenemos los mandos para nivel de retención. Tiene 2 niveles de retención hacia arriba y 2 niveles de retención hacia abajo. Aquí tenemos todo lo que son mandos para el control
de crucero, velocidad y todo lo demás. Y aquí tenemos el equipo de radio infoentretenimiento. Resumiendo, un coche que creo que está muy bien acabado y que creo que tiene una calidad realmente notable, no comparable con el Atto 3, que se percibe cierta calidad, pero la solidez y la elegancia que desde mi punto de vista tiene este coche, al otro le queda mucho para alcanzarla. Una cosa que está bastante bien de este coche es debajo de la consola central encontramos esta pequeña bandeja donde aquí hay que dejar simplemente objetos ligeros que no vayan a ir moviéndose, pero tenemos un enchufe convencional y aparte tomas USB. Asimismo podemos ver también el típico enchufe tipo mechero. El maletero no es muy grande, pero tiene unos espacios muy aprovechables y es suficiente para el uso diario. Y ya de vuelta voy a comentar por qué el Mazda MX-30, qué tiene de bueno, qué tiene de no bueno y por qué lo cogimos nosotros. En primer lugar, en 2021 nosotros nos mudamos. Estamos en Noruega desde 2012 y antes vivíamos en un sitio donde el trabajo lo teníamos a 5 kilómetros y tampoco necesitábamos más de un coche. Al movernos aquí, el trabajo lo tengo a 35 kilómetros aproximadamente, mi mujer lo tiene relativamente cerca, estamos en un pueblo pequeñito y además no estamos dentro del mismo pueblo, sino que estamos en las afueras del pueblo, con lo que un segundo coche en parte se hacía más necesario. Estuvimos mirando un coche pequeño, un coche que fuese relativamente económico. Hay que tener en cuenta que los precios de los vehículos son muy diferentes en Noruega a lo que son en España. Y también hay que tener en cuenta que el precio de compra del coche puede ser muy diferente al precio de leasing del coche. Coches mucho más caros pueden tener un leasing más barato y mucho más favorable que coches que tienen un precio más reducido. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque también depende del tipo de financiación, el precio puede variar bastante. El segundo coche que yo tuve, el precio era bastante más caro que el primero y me costaba mucho menos porque la financiación la tenía al 0%. Por lo tanto, la cuota mensual era bastante más barata. Al principio nosotros no necesitábamos más que un coche pequeño para trayectos cortos, simplemente para llevar a los niños, ir al trabajo, ir a hacer algunas compras dentro de lo que es el pueblo donde vivimos. Y comencé a mirar coches tipo el Toyota Yaris, coches de ese tamaño, y mi sorpresa es que conforme empiezo a mirar los leasings, hay compañías de leasing que te ofertan un montón de coches, simplemente vas poniendo desde el más barato hasta el más caro. Encontré el Mazda MX-30 a mejor precio que el Toyota Yaris, cosa que me sorprendió. El Mazda MX-30 es muchísimo más coche, muchísima mejor construcción desde mi punto de vista. Siempre recordar que todo esto son mis opiniones, no hay nada que yo diga de forma tajante, sino como yo lo percibo. Y también recordar que no recibo ningún patrocinio, ni nadie me ha dado absolutamente nada por decir nada de los distintos coches. Simplemente, además, yo doy la opinión sobre un coche que por estos motivos lo tengo y es posible que lo vuelva a tener. Bueno, pues nosotros encontramos ese coche y nos empezamos a mirar también coches eléctricos. En Noruega el coche eléctrico ha estado muy bonificado. Ahora ya no lo está tanto. Ahora el coche eléctrico, a partir de cierta cantidad, no estoy seguro, creo que recordar que son 500.000 coronas, pero no estoy completamente seguro. Los impuestos van subiendo y subiendo y subiendo. Antes estaban totalmente exentos de impuesto. Era un chollo, entre comillas, poder conseguir grandes Audis o Porsches eléctricos por precios que no tenían competición en ningún país si lo comparamos con Noruega. Los precios ahora ya no son los mismos, los están empezando a subir, a subir y a subir, y a partir del año que viene, en principio, en teoría, se para de vender coches de combustión. Los coches a combustión han pegado una subida terrible este año, son muy caros para lo que realmente ofrecen y están haciendo que la gente sí o sí se cambie al coche eléctrico. También tener en cuenta que los coches eléctricos en Noruega han gozado de unas exenciones de impuestos, aparte de otras ventajas como no pagar autopista, carga gratuita en un montón de puntos, parking gratuito en un montón de sitios, poder utilizar el carril bus para entrar en Oslo y otra serie de etcéteras que no han tenido los coches con motor a combustión, por lo que el coche eléctrico ha sido muy atractivo.
Desde hace un par de años se han ido reduciendo estos beneficios para los coches eléctricos. En este momento no estoy seguro, pero creo recordar que cuando suben de medio millón de coronas noruegas, prácticamente se les van quitando y quitando y quitando beneficios. Los que están por debajo de ese precio, creo recordar que todavía tienen bastantes beneficios. Pero la idea es acabar quitando los beneficios que tiene fiscalmente el coche eléctrico, y de todos modos ya no va a ser posible comprar coches a combustión. En principio se supone que a partir del año que viene. En este momento los coches a combustión han pegado una subida bastante importante de precio. Los coches eléctricos son bastante más atractivos desde el punto de vista económico. Y por este motivo pues nosotros estuvimos mirando y encontramos que el coche eléctrico era un coche que se adaptaba mucho más a nuestras necesidades, porque por menos dinero se conseguía mucho más coche. Miramos varios coches eléctricos. En principio los candidatos eran el ID.3 de Volkswagen y el Mazda, y nos decidimos por el Mazda porque nos pareció un coche de mucha mejor calidad y mucho más atractivo que el ID.3. No obstante, el ID.3 es un coche más convencional que puede servir para un tipo de usuario mucho más amplio que el Mazda MX-30. El Mazda MX-30 lo consideramos para alguien con un tipo de vida parecido al que nosotros tenemos, un uso para el vehículo similar al que nosotros tenemos, y como único coche puede servir, pero teniendo en cuenta siempre sus limitaciones. En resumen, lo que nos hizo coger el Mazda: número 1, el precio, un precio muy atractivo. Número 2, el coche nos encantó, nos parece un coche fabuloso. Y número 3, pues que se adapta perfectamente al tipo de uso que nosotros vamos a hacerles. Inconvenientes que le vemos al Mazda MX-30. El mayor es la autonomía. Este coche es un coche que ha desarrollado Mazda como su primer eléctrico, lo han mimado en exceso, pero la filosofía de Mazda ha sido hacer un coche realmente ecológico. Cuando un coche eléctrico tiene una batería grande, no es un coche ecológico. Pesa muchísimo y la cantidad de materiales que se tienen que extraer para las baterías no es un coche que realmente se considere poco contaminante. Mazda, con esta filosofía de realmente entrar dentro de lo que sería un mundo más sostenible y un coche realmente más ecológico, ha dotado al vehículo de una batería pequeña, suficiente para el transporte que se hace cotidianamente. El coche tiene una autonomía en situaciones normales entre 140 y 200 kilómetros, según lo favorable que sea el clima y según el tipo de conducción que se haga. Recordemos que conducción urbana, mayor autonomía; conducción por autopista, menor autonomía por el tema de regeneración. Y es un vehículo que Mazda lo ha concebido como vehículo urbano. Dentro de la filosofía de Mazda, donde ellos quieren que el conductor tenga experiencias positivas, lo han dotado de un interior fantástico, como habéis visto, de una dinámica relativamente buena y de unas sensaciones que miman al conductor dentro de lo que es la filosofía Mazda. Siempre me parece muy importante cuando una casa apuesta por que el conductor tenga experiencias, no simplemente proporcionarle algo que sirve para ir desde el punto A hasta el punto B, sino que la casa se preocupe porque el conductor va desde el punto A hasta el punto B cómodo, confortable y, si es posible, con experiencias que lo hacen querer estar dentro del vehículo. Puntos débiles del vehículo: la autonomía. La autonomía es el principal. Este vehículo, ya he comentado, 140-200 kilómetros. En principio, para el día a día es más que suficiente. Yo para ir al trabajo no tendría ningún problema con este vehículo. Muchas veces lo utilizamos en fin de semana para trayectos cortos o trayectos un poquito más largos, pero por ejemplo, cuando tuvimos la pequeña ola de frío, la primera, donde llegamos hasta -28, cuando tuve que ir a recoger mi coche después de haber tomado la autocaravana, fue necesario parar a repostar. El recorrido total eran 100 kilómetros. ¿Es posible que hubiésemos llegado? Quizá, tal vez hubiésemos llegado, pero si hubiésemos intentado llegar y hubiésemos encontrado cualquier retención o cualquier problema, nos hubiésemos quedado tirados a mitad de camino.
y ante quedarnos tirados a mitad de camino a unos 28 grados o hacer una parada para repostar electricidad, pues preferimos hacer una parada y rellenar el coche de electricidad y llegar a destino sin problemas. Entonces es un coche que si se tiene que hacer muchos kilómetros al día, no lo recomiendo en absoluto. Hasta aproximadamente 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta, si se tiene un punto de repostaje donde se sepa que se va a repostar, no habría ningún problema. Realmente todo depende del uso, la infraestructura y cómo se quiera utilizar. Pero en principio es un coche que lo consideramos, de hecho la propia marca ya lo considera como un coche urbano y más como un segundo vehículo que como un primer vehículo. Y si se quiere usar de primer vehículo, hay que tener en cuenta que si se quieren hacer viajes largos, pues hay que alquilar otro vehículo para este tipo de viajes, cosa que tampoco es ninguna mala idea. Sobre todo si tenemos en cuenta los precios de los coches aquí en Noruega, este coche es muy barato para lo que hay, es un coche que funciona realmente bien y si se tiene como primer coche y cuando se vaya a planificar un viaje más largo se alquila otro, haciendo números sale bastante más barato que tener dos vehículos, uno de los cuales el potencial tampoco se le va a explotar prácticamente nunca. Después, como pequeñas cositas a mejorar, pues lo que he comentado de la palanca de cambios que puede molestar un poco al tema del climatizador por el otro lado y poco más, pequeñas cositas. El coche realmente a mí me gusta mucho, me encanta y hasta el momento no he encontrado ningún otro que para ese uso concreto que nosotros vamos a darle nos mejore la calidad y el precio. Las plazas de atrás, pues como habéis visto, son plazas de atrás para niños pequeños, no son comparables con las de Lato. Las de Lato eran plazas cómodas y muy amplias para un adulto. El maletero es un maletero que viene bien para el día a día, pero cuando se quieren meter más cosas se queda justito, aunque no está mal. Y el tema de las puertas suicidas son puertas que están muy bien para niños pequeños, pero conforme los niños van creciendo pueden ser un incordio porque hay que salir y abrir la puerta de adelante para poder abrir la puerta de atrás. Y también el hueco que queda para entrar es un hueco que está bien para gente que tiene cierta agilidad, pero conforme uno se va haciendo mayor no es tan confortable como una puerta tradicional por el tamaño del vehículo. Si fuese un vehículo muy largo, pues tampoco importaría lo más mínimo que las puertas se abran en una dirección o en otra. Pero este vehículo tan compacto sí que deja un hueco para entrar que puede ser un poco más complejo. Simplemente comentar que esta semana hemos tenido dos pequeños incidentes con el vehículo que no han sido culpa del vehículo, sino de las condiciones que nos hemos encontrado. El primero es que el vehículo se nos quedó parado, había mucho hielo, llovió y intentándolo sacar, fue justamente al intentar sacarlo de la casa, se nos quedó parado con el hielo, resbalaba y no había manera de sacarlo. No encontramos la desconexión del control de tracción, que es ese botoncito que os he enseñado que está a la izquierda del volante en la parte de abajo y que no está en los menús, y necesitamos que un vecino amablemente pues con la pick-up nos lo arrastró un poquito y entonces ya salimos absolutamente sin ningún problema. Y el segundo pequeñito incidente que hemos tenido es que esto creo que es conveniente tenerlo en cuenta cuando uno tiene un vehículo de combustión, lo deja en punto muerto, con el motor en marcha, su frenito de mano puesto y todo, y puede haber alguien dentro esperando a que vuelvas y da igual si te has llevado la llave o no. Hay vehículos eléctricos en que haces exactamente lo mismo, el vehículo detecta que te has llevado la llave del coche, corta el sistema que tira de la batería principal y continúa haciendo uso de toda la calefacción y todos los sistemas con la batería pequeñita de 12 voltios, con lo que cuando vuelves al vehículo, el vehículo está completamente muerto y necesitamos la ayuda de asistencia en carretera simplemente para ponerlo en marcha y ya conducir media horita y ya todo perfecto. Una cosa que es interesante si se tienen vehículos eléctricos, y quizá no solo si se tienen vehículos eléctricos, sino para todos los tipos de vehículo en general, es tener un sistema de carga de batería en casa. Si no se conduce mucho, las baterías se van desgastando y se pueden volver a cargar en casa. Pues si tienes garaje o puedes hacerlo, es conveniente tenerlo. Y otra cosa que tampoco viene mal tener, sobre todo en sitios fríos y con estas condiciones, y más cuando el uso de eléctricos va a ser masivo, son los pequeños kits de arranque
que son como baterías grandes que te suministran la batería a la batería de tu coche, te sirve para arrancarlo y después ya lo cargarás en casa, las dos baterías, y listo. Entonces eso es simplemente un pequeño consejo que a nosotros nos ha costado una ayuda en carretera acabar comprendiendo. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros, compartir, darle a la campanita para recibir notificaciones, y nos vemos otro día en un nuevo vídeo de Tu Momento Furtebu. Hasta la otra.